Este es el informe de Benjamin Fulford del 10 de noviembre de 2025, titulado El verdadero Donald Trump está desaparecido, el falso Trump está enloqueciendo y el colapso de Estados Unidos continúa. El verdadero Donald Trump ha desaparecido y el falso Trump en la Casa Blanca está perdiendo la cabeza por completo mientras continúa el colapso del gobierno estadounidense infestado de satánicos. Esto es lo que dice nuestra fuente en la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que conoce personalmente al verdadero Trump sobre la situación. El falso Trump, controlado por los sionistas, se ha apoderado de la Casa Blanca. Está rodeado de sus secuaces sionistas. Su único interés es iniciar una gran guerra en Oriente Medio. Esta es la única manera que conocen de evitar el colapso total de Estados Unidos. Rusia, junto con China, intenta mantener la estabilidad en la región. Los sionistas podrían intentar provocar conflictos en Venezuela y Colombia simplemente para prepararse para la guerra. Actualmente vivimos un periodo muy oscuro. Hay disturbios por todas partes. El imitador de Trump, el de la gorra blanca, no se ha dejado ver en semanas. Esto confirma nuestras observaciones. El verdadero Trump, el de 1,90 de altura que se veía con Melania, no ha aparecido en público desde la cumbre del G7 de junio en Canadá. Esto significa que el chantajeado y ministro de Justicia canadiense, Mark Carney, es el principal sospechoso de la desaparición de Trump. Ahora el doble del sombrero blanco también ha desaparecido. Mientras tanto, según varios expertos, el falso Trump, utilizado por los sionistas, está enloqueciendo. Tan solo en las últimas 48 horas, The Daily Beast ha contabilizado al menos una docena de casos en los que Trump ha confundido nombres y fechas, hechos o ha estado completamente ausente de sus apariciones públicas, lo que plantea la pregunta obvia: ¿está bien el presidente? El psicólogo Dr. John Gardner cree que Trump está mostrando cada vez más signos clínicos de demencia, lo que contribuye a lo que él llama el narcisismo maligno, un trastorno de la personalidad alimentado por un sentido inflado de autoimportancia, una necesidad de admiración y una falta de empatía. En un podcast en Daily Beast este mes, Gardner argumentó que el discurso incoherente de Trump, su constante desorientación y sus frecuentes lapsos de memoria son claros signos de su significativo deterioro cognitivo. Aquí puedes ver varios vídeos del falso Trump durmiéndose en público o haciendo declaraciones delirantes. Si prestas servicio militar, deberías preguntarte si vale la pena enviar a este hombre a la guerra contra quienes no son enemigos de Estados Unidos ni de los estadounidenses. Y pregúntate por qué el actor de reality shows que interpreta al secretario de Defensa intenta enviar soldados estadounidenses a el cielo. Él dice: no estamos construyendo para la paz, estamos adaptando el Pentágono y nuestra base industrial para la guerra. Estamos construyendo para la victoria. Sí, nuestros adversarios se rinden. Estados Unidos no tiene enemigos, solo Israel, controlado por Satanás. Los satanistas están ahora extremadamente desesperados y son peligrosos porque saben que la caída de su régimen significará tribunales militares y sentencias de mandarles al otro barrio para muchos, sino para todos. La batalla más importante de esta semana girará en torno a la nómina militar. Los sionistas satánicos intentan desesperadamente encontrar la manera de mantener el ejército en nómina y, por lo tanto, bajo su control, al menos hasta el 31 de enero, fecha del próximo pago al gobierno estadounidense. Si lo consiguen, harán todo lo posible por salvarse, desatando un conflicto nuclear a gran escala. Recuerden, los sombreros blancos están dispuestos a pagarle al ejército estadounidense para que trabaje en el emergente mundo multipolar en beneficio de la humanidad. Lo único que necesitan es ayuda militar para expulsar a los satanistas del control de la Reserva Federal, BlackRock, Vanguard, State Street, el sistema bancario, etc. Son estos dueños del gobierno corporativo estadounidense quienes están en bancarrota, no el pueblo estadounidense. Eche un vistazo a esta ilustración para comprender lo que la quiebra del gobierno corporativo estadounidense, la abolición de la gestión del conocimiento, significaría para la mayoría de los estadounidenses. Resulta preocupante que la facción china haya sido engañada para financiar temporalmente a los satanistas. Suministran plata y oro a la London Bullion Market Association,
controlada por sionistas. Eric Luenck afirma que la LBMA estuvo a punto de incumplir con el suministro de plata y que China solo accedió a brindar asistencia financiera durante 2 meses. Esto explica los rumores de que el gobierno estadounidense encontrará fondos esta semana para resolver la crisis antes del 31 de enero. Recomendamos encarecidamente que China deje de permitir que estas personas sigilosas causen daño. En su lugar, deberían financiar al ejército estadounidense a través del hombre cuyo nombre les proporcionó un representante de la Sociedad del Dragón Blanco. Actualmente, los malos están perdiendo la capacidad de blanquear dinerito creado de la nada en el mundo real a través del mercado de valores. Los 3 gráficos siguientes ilustran lo mismo desde distintas perspectivas. Los precios de las acciones siguen subiendo, pero la realidad continúa deteriorándose. El primer gráfico muestra el rápido ascenso del índice S&P 500, mientras que la confianza del consumidor cae. Los otros 2 gráficos muestran el alza de las acciones de Alphabet, Google y Oracle, a pesar de tener que pagar tasas de interés cada vez más altas por sus préstamos. Ha invertido todos sus recursos en inteligencia artificial y ahora se encuentra en un punto muerto. La realidad es que la IA es incapaz de pensar por sí misma y no es más que una enciclopedia adornada escrita por propagandistas de los malos. Es incapaz de verificar los hechos, lo que la hace inútil para su aplicación práctica en la vida real. Brian Caldwell Smith, ex científico jefe del legendario Centro de Investigación de Palo Alto de Xerox, describió el problema sucintamente. Es malo que ChatGPT diga cosas incorrectas, pero lo verdaderamente irreparable es que no tenga idea de que existe un mundo en el que se equivoca. El resultado inevitable son errores de todo tipo, los más devastadores de los cuales son las alucinaciones, afirmaciones que suenan plausibles pero describen cosas que en realidad no existen. Aquí es donde el contexto se vuelve crucial. En los negocios, la tolerancia al error ya es baja y cuando hay mucho en juego, se desploma. La generación de código es un ejemplo paradigmático. El software utilizado en entornos sensibles, ya sean financieros u operativos, debe someterse a pruebas exhaustivas, modificaciones y depuración. Un programador junior con acceso a IA generativa puede generar código a una velocidad asombrosa. Sin embargo, el resultado aún requiere una revisión minuciosa por parte de ingenieros senior, como demuestran numerosos casos que circulan en línea. Cualquier aumento de productividad logrado en la etapa inicial puede verse anulado por los recursos necesarios para las pruebas y la monitorización. Como era de esperar, solo alrededor del 1,5% de los usuarios pagan por ChatGPT de alguna forma. Cuando el multimillonario Brad Gessner le preguntó al presidente de OpenAI, Sam Altman, cómo una empresa con 13.000 millones de dólares en ingresos podía permitirse una deuda de 1,4 billones de dólares, Altman respondió: si quieres vender tus acciones, te encontraré un comprador. Por supuesto, lo que quiere decir es que la Junta de la Reserva Federal seguirá inyectando dinero ficticio en estas empresas a través del mercado de valores, aunque los centros de datos que crean no tengan ninguna utilidad real. Además, en octubre, los empleadores estadounidenses anunciaron 153.074 despidos, un aumento del 175% con respecto a los 55.597 anunciados en octubre de 2024. Esto representa un incremento del 18,3% con respecto a los 54.064 despidos anunciados el mes anterior, según un informe publicado el jueves por Challenger, una firma global de reestructuración y consultoría. Esto se debe en gran medida a la incapacidad del gobierno estadounidense para pagar a las grandes empresas tecnológicas por los centros de datos que utilizan para espiar a la población. Como no hay pruebas reales que lo respalden, la inversión multimillonaria en la construcción de centros de datos cada vez más grandes parecen confirmar la afirmación de los iluminados gnósticos de que estamos lidiando con una inteligencia artificial fuera de control. Elon Musk dice: francamente, a largo plazo será la IA la que gane, no los humanos. Si la inteligencia artificial llega a ser muy superior a la inteligencia humana, es difícil imaginar que algún ser humano llegue a tener ese tipo de poder. La inteligencia militar estadounidense afirma que Max es una inteligencia artificial creada por la Oficina Nacional de Reconocimiento. Hemos intentado repetidamente a través de nuestros contactos de alto rango encontrar a alguien que se haya reunido con Max, pero sin éxito. Parece formar parte de un sistema que utiliza a individuos para manipular a la sociedad. Este vídeo de 13 minutos muestra cómo el gobierno estadounidense promueve constantemente a ciertas personas para obligarnos a luchar entre nosotros, en lugar de centrarse en nuestros verdaderos enemigos, los gobernantes ocultos.
Otro ejemplo de un reality show que se hace pasar por el gobierno de Estados Unidos es el del recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Fuentes del Mossad afirman que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es un judío satánico que se hace pasar por musulmán. Su misión es incitar a los blancos a luchar contra las personas de color para impedir que ataquen al verdadero enemigo, la sinagoga de Satanás. En el vídeo que aparece a continuación se puede ver al alcalde comunicándose con sus rabinos. Esto tiene sentido, teniendo en cuenta que Alex Soros financió a Mamdani. Un judío ultraortodoxo que circulaba en bicicleta fue captado por las cámaras de seguridad dibujando esvásticas en la Yeshiva Margen David, una escuela judía de Nueva York. Figuras y organizaciones influyentes de Hamas aprovecharon este hecho, ocurrido al día siguiente de la elección de Mamdani, para calificar al sospechoso de antisemita que apoya a Hamas. Un ejemplo aún más evidente es la enorme operación psicológica que lleva a cabo Erika Kirk. Anunció que ella abriría un orfanato de $175 millones en Chicago en memoria de Charlie, después de haber sido acusada de tráfico de esto y deportada de Rumanía por su último proyecto, Ángeles Rumanos, de donde sacó los $175 millones. Como se puede apreciar en estas fotos, el papel de Erika Kirk es interpretado por varias actrices, lo que les permite representar el mismo espectáculo en diferentes lugares. A continuación se puede ver a Erika Depp en sus pómulos, aunque no hay lágrimas. Aquí también se la puede ver captada por la cámara utilizando lo que parece ser líquido lagrimal para crear lágrimas artificiales antes de subir al escenario de Tepusa. Ahora, mira este vídeo y pregúntate, ¿es una actriz o una viuda afligida? ¿Cuántos actores y actrices hay en realidad? Cuando Erika Kirk aceptó el premio Charlie Kirk Legacy Award, intentó llorar, pero incluso sus lágrimas y risas fingidas se impusieron al guión. Como judío estoy harto de estos satanistas que se hacen pasar por narigudos y nos llevan al otro barrio con actores, sobornos y mandando gente al otro barrio, evidentemente. Están causando problemas al mundo entero y nosotros, los que defendemos lo que es justo, haremos todo lo posible para acabar con ellos. Para ello es necesario identificar al verdadero enemigo. Hace casi un siglo, el ex general Arthur Cherep Spiridovich publicó un libro titulado El gobierno mundial secreto o la mano oculta. Dijo que una red de unas 300 personas liderada por Edward de Rothschild en París gobernaba países a través de las finanzas, la propaganda y la revolución. Los describió como maestros de 3 instrumentos. Finanzas, puesto que la deuda es la forma más sutil de gestión. Revolución, como el caos que reestructura las sociedades y borra los recuerdos. La información, porque la conciencia pública es el verdadero campo de batalla. Puede que Cherep Spiridovich escribiera esto en 1926, pero estaba describiendo la arquitectura de nuestro tiempo, solo que ahora el grupo está liderado por Jean-Michel de Rothschild, alias Brigitte Macron. En el libro, los mejores testaferros israelíes cobran, los mejores patriotas cobran, los buscadores de la verdad más destacados son remunerados. Todas las páginas, todas las historias, todas las operaciones psicológicas. No se pelean entre sí, actúan para sus patrocinadores. Todos se alimentan del mismo animal. Las grandes tecnológicas, las grandes farmacéuticas, el gran hermano y los multimillonarios que construyen la jaula. Pensabas que los contratos eran solo para actores de televisión. Las redes sociales son la nueva televisión. Ves un programa y te lo crees. La mayoría de la gente aún cree que el Vaticano está por encima del poder mundial. Eso no es cierto. En 1832, bajo el pontificado de Gregorio XVI, los estados pontificios quebraron. Tras las guerras napoleónicas, las rebeliones y años de corrupción, Roma carecía de fondos para gobernarse. Fue entonces cuando la familia banquera Rothschild intervino. James Mayer de Rothschild, de París, y Karl Mayer von Rothschild, de Nápoles, ofrecieron al Papa un cuantioso préstamo, aproximadamente 400.000 libras esterlinas, equivalentes a varios millones de escudos, a cambio de convertirse en los banqueros oficiales del Vaticano. El acuerdo no tenía precedentes. Por primera vez en la historia, un papa se encontraba financieramente dependiente de una entidad bancaria judía. Cuando Karl Rothschild se reunió con Gregorio XVI para ultimar el acuerdo, se le permitió besar la mano del papa en lugar de su pie. Este gesto fue más elocuente que cualquier documento. Desde ese momento, la autoridad espiritual se doblegó ante la autoridad financiera. La prueba es que sigue siendo cierto. Aquí se puede ver al Papa Francisco besando las manos de los Rothschild y otros sionistas de los malos.
Esto es una negación de la fuerza vital, que desvía nuestro deseo sexual de la procreación. En lo que probablemente sea otro ejemplo de cómo estos gobernantes secretos se alimentan de la fuerza vital, se han descubierto 300 cuerpos en el desierto de Las Vegas, y ahora las funerarias están destruyendo las pruebas. ¿Qué está pasando realmente? La clave para acabar con esta pesadilla es obligar al ejército estadounidense a cumplir con su deber y proteger al pueblo estadounidense en lugar de atacar a enemigos al azar. Esta semana será decisiva. Si bien la administración Trump logró reunir 5.300 millones de dólares a última hora, a finales del mes pasado, para garantizar el pago a los militares el 1 de noviembre, evitando así un acontecimiento histórico, los expertos dicen que es poco probable que las tropas reciban su paga el próximo año, a menos que se llegue a un acuerdo. El 15 de noviembre, nuestros soldados y miembros del servicio que están dispuestos a arriesgar sus vidas no podrán recibir sus cheques de pago, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Face the Nation el 26 de octubre. Lisa Morales, enfermera que trabajaba en una base militar en El Paso, Texas, comentó que pudo pagar el alquiler de octubre y noviembre, pero sin sueldo no podrá llegar a fin de mes. Añadió que no sabe cómo podrá pagar el coche, el seguro, la gasolina, la comida, el alimento para su perro y los gastos de la casa este mes sin un sueldo. Dice que su casero no colabora y que no sabe dónde vivirá si la cuarentena no termina pronto. El número de tropas estadounidenses estacionadas en la base aérea rumana Milai Colcațineanu se reducirá de 1.700 a 1.000, según anunció el Ministerio de Defensa del país. Se prevén reducciones similares en Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. La embajadora rusa en Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, añadió que podrían retirarse tropas adicionales no solo de los países miembros de la OTAN en la región, sino también de aliados ubicados más lejos. El sitio web de las bases del ejército estadounidense en Baviera, Alemania, enumera los bancos de alimentos de la zona que pueden ayudar a los soldados y al personal según la guía para el cierre del gobierno, con una nota que indica que es posible que los soldados y el personal de la base deban recibir comidas gratuitas de las autoridades alemanas durante el cierre del gobierno. Nuestras propias fuentes en Japón confirman que los soldados estadounidenses aún no están recibiendo su paga. Lo repetimos, los cascos blancos están dispuestos a sobornar al ejército estadounidense y convertirlo de nuevo en el bando de los buenos. Lo único que tiene que hacer el ejército es confiscar las megacorporaciones y arrestar a sus dueños para obtener el dinero que necesitan. En vísperas del Día de los Veteranos, escuché a un veterano británico de 100 años hablar en directo por televisión sobre la situación del país. Filas y filas de tumbas de blanquitos, ¿para qué? ¿Para el país tal como es hoy? No, perdóname. El sacrificio no valía la pena. Luché por la libertad y ahora es mucho peor que cuando luché. Canadá es un ejemplo más de cómo el mundo anglosajón está siendo destruido por su liderazgo de Satanás. El gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley C3, lo que significa que la migración en cadena, sin restricciones, es ahora política oficial de Canadá. Es absurdo conceder la inmigración a personas nacidas fuera del país simplemente porque sus padres han vivido aquí más de 1.095 días, sin requisitos de idioma inglés, sin controles de seguridad, sin pruebas de ciudadanía. Canadá está siendo llevado al abismo. Si no lo detenemos, no quedará nada. Este gobierno acaba de mandar al otro barrio a todas las avestruces de una granja en la Columbia Británica. Se descubrió que las avestruces que enviaron al otro barrio eran inmunes al resfriado del pollo que tanto temían. Tienen una cura para usted y sus hijos. Empezamos ahora a comprender la verdadera razón por la que deben desaparecer las aves. Recuerden, este gobierno estuvo involucrado en enviar al otro barrio a millones por el elixir milagroso. Si el ejército anglosajón permanece inactivo, igualmente sufrirá una derrota, informa el periodista francés Thierry Messiaen. Rusia es capaz de inutilizar los comandos de la OTAN desde sus sistemas de armas. No se trató de una interferencia, simplemente los sistemas dejaron de responder a los comandos. Rusia desplegó este sistema por todo Siria, y dado que operaba de forma itinerante, en tan solo 2 días se desplegó parcialmente en Líbano, Irak y Turquía. Los aviones civiles quedaron inmovilizados. Posteriormente desplegó estas armas en Kaliningrado y el Mar Negro. Los ejércitos de la Unión Europea, privados de sus arsenales, no tienen ninguna posibilidad de resistir más de 2 días. Por cierto, no creemos que los rusos sean los buenos. Entre enero de 2022 y julio de 2025 se cometieron 110 actos de sabotaje e intentos terroristas en Europa, principalmente en Polonia y Francia, por individuos vinculados a Rusia.
Es probable que se estén produciendo sabotajes similares en Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, los rusos solo actúan en represalia por sabotajes similares llevados a cabo por Occidente contra Rusia. Rusia tampoco comparte del todo la postura de Ucrania. Todas las centrales térmicas estatales ucranianas están actualmente fuera de servicio. No estamos operando, no hay producción, cero. Hemos perdido lo que estábamos recuperando día y noche, por completo, declara la compañía energética estatal ucraniana. Esto significa que Ucrania debe ser evacuada antes de que llegue el invierno. Como muestran estos mapas, al comparar el control ruso en 2022 con el de 2025, no se observan cambios significativos, a pesar de los informes diarios sobre la toma de nuevas aldeas por parte de Rusia. Esto demuestra que todo el conflicto en Ucrania es un engaño, cuyo objetivo es reducir población y crear una nueva patria para el movimiento Kiever Modi. Francia también podría enfrentarse a un invierno crudo. El diario francés Le Monde informa que todo el uranio de Níger, que antes se utilizaba para alimentar las centrales nucleares francesas, ahora se envía a Rusia. Francia depende de la energía nuclear para el 70% de su suministro eléctrico. La Fuerza Espacial posee armas que aún les permiten dominar a todos los demás países, incluyendo Rusia y China, pero no las utilizarán para beneficiar a gobiernos controlados por Satanás. Una posible vía para el ejército estadounidense es nombrar a Kennedy Jr. como presidente interino, alegando que Trump ha sido reemplazado por un impostor sionista. Kennedy Jr. sabe quién es el verdadero enemigo. Califica al Foro Económico Mundial como un cártel de multimillonarios que se hacen pasar por salvadores mientras manipulan secretamente el sistema global para acumular riqueza y socavar libertades. Afirma que esta élite de Davos llega en jets privados solo para dar lecciones al mundo sobre sacrificio, el uso de bichos, censura y el miedo para reprimir la disidencia y consolidar el poder. No gobiernan los países, declara, los compran. Lo primero que debería hacer el ejército británico es arrestar a los altos mandos de Kamala Harris. Esto podría empezar por Israel. Turquía ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y 36 funcionarios israelíes, acusándolos de mandar a mucha gente al otro barrio y crímenes cometidos en la franja de Gaza. Israel es también el principal enemigo de la verdad en el mundo. Por ejemplo, el periodista italiano Claudio Resta informa: ayer Israel borró uno de mis artículos mientras lo escribía, junto con una copia que ya tenía guardada en mi archivo. Este es un nuevo y alarmante ataque a la libertad de expresión, algo impensable hasta ahora. Esto me pasa desde hace años. Aprendí a guardar la información importante en un disco duro externo. Si noto que alguien está hackeando mi computadora, la apago inmediatamente, porque me han destruido 4 computadoras de forma remota y me he dado cuenta de que es la única manera de evitarlo. Otro consejo: nunca dejes la computadora encendida a menos que estés sentado justo frente a ella. Todo esto se hace para impedirnos escribir la verdad, porque si escribimos una mentira nos demandarán. Debemos actuar porque la verdad nos hará libres. Ya se están tomando medidas en Europa, según la inteligencia polaca. Una escena surrealista tuvo lugar en el Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen abandonó abruptamente la sala después de que el presidente húngaro, Viktor Orbán, publicara un escandaloso informe que acusaba a la Comisión Europea de malversación masiva, ante la mirada atónita de los eurodiputados. El primer ministro húngaro reveló los documentos clasificados que demostraban que se había invertido miles de millones de euros en proyectos vinculados a aliados de la Comisión Europea. Cundió el pánico en Estrasburgo: gritos, confusión, exigencias de dimisión inmediata. Von der Leyen parecía pálida. Salió de la sala de reuniones sin pronunciar palabra, dejando a Europa en estado de shock. Lo que debería haber sido una reunión presupuestaria rutinaria se convirtió en una bomba institucional que amenazaba con sacudir todo el sistema europeo. Orbán, antes aislado, ahora parece ser el líder de una rebelión soberana, mientras Bruselas intenta contener el escándalo más perjudicial de su historia reciente. Así pues, me gustaría terminar la semana con otra noticia alentadora. En primer lugar, Egipto ha inaugurado oficialmente su nueva capital administrativa, que ha sido renombrada oficialmente como nueva capital en toda la correspondencia oficial. La ciudad es casi 4 veces más grande que Washington D.C. y más grande que algunos países enteros. La nueva capital alberga las instituciones gubernamentales más importantes de Egipto, embajadas extranjeras y edificios parlamentarios, así como un distrito financiero central, importantes zonas residenciales, universidades y lugares emblemáticos culturales y religiosos como la mezquita Mirs y la Catedral de la Natividad. Una vez finalizado, se espera que el proyecto albergue hasta 10 millones de residentes,
lo que lo convertirá en uno de los mayores proyectos de desarrollo urbano de la región. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo China está dejando muy atrás a Occidente en su lucha contra los satánicos. En primer lugar, cabe destacar que China ha comenzado a utilizar robots para repostar gasolina en los coches, como se puede ver en algunos vídeos. Además, cabe destacar que la empresa emergente china, Lonbi Bioscience, está desarrollando un fármaco basado en un compuesto presente en el extracto de semilla de uva y afirman que los datos obtenidos en ratones demuestran que el fármaco permitirá vivir hasta 150 años al eliminar las células senescentes, mientras la industria farmacéutica occidental intenta mandarnos al otro barrio. Los chinos buscan la inmortalidad. Si finalmente los militares toman medidas, la humanidad pronto despertará de una larga y terrible pesadilla satánica. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.